Bienvenidos, mi nombre es Silvia Sensi y voy a acompañarlos en este recorrido en el módulo sobre los trastornos adquiridos del habla, como son la disartria y la anartria, en el marco del máster en intervención logopédica en patología neurológica. Para iniciar este módulo, vamos a encontrar en las unidades el reconocimiento en profundidad, sobre todo en los sistemas implicados que participan activamente en los procesos de respiración, fonación, deglución y articulación del habla. Sin este conocimiento pleno, podemos incurrir en errores diagnósticos y nuestra intervención estará basada en supuestos incorrectos. Tenemos que conocer y repasar la inervación más relevante, promoviendo la identificación del trayecto de cada uno de los nervios, como son el trigémino, el facial, el glosofaringeo, el neumogástrico, el espinal accesorio y el hipogloso, tanto en su función normal como en sus alteraciones. Para hablar de las alteraciones en estas estructuras que denotan un deterioro en el sistema nervioso central, podemos distinguir entre los trastornos neurogénicos, identificando el deterioro en la inervación de los músculos, trastornos miopáticos, que denotan detrimento en la función del propio músculo, y los trastornos apráxicos que darán origen a dificultades en la coordinación motora. Dentro de las afecciones determinaremos a partir de los tipos de lesión, los tipos de secuelas o daños provocados, evaluando cuáles son recuperables y cuáles requerirán una intervención compensatoria, teniendo en cuenta lo parcial o lo masivo del daño, como por ejemplo en los distintos tipos de parálisis. Acá vemos, las parálisis pueden privar completamente o a gran escala del movimiento, las paresias pueden provocar una parálisis incompleta y la hemiparálisis o la hemiplegia puede darnos una parálisis completa o casi total de un lado. Cuando trabajemos sobre esta temática y la asociemos con los conocimientos sobre la inervación, tendremos la oportunidad de distinguir no solo la extensión del daño, sino la ubicación y el nivel de afectación según la zona de la lesión, ya que existen inervaciones ipsilaterales y contralaterales que diferirán en sus efectos negativos sobre el paciente. También vamos a dedicar tiempo a conocer la especificidad de la función de otra estructura como es el cerebelo, encargado de la coordinación de movimientos secuenciados, que por lo tanto, al verse afectado, provocará funcionamiento alterado de acciones como deglutir, vestirse o escribir, que son pautas tenidas en cuenta en las exploraciones clínicas y obviamente desde nuestra función también van a ser observadas desde el análisis logopédico. También haciendo énfasis en nuestra evaluación logopédica, como dijimos, dentro de la evaluación clínica del paciente, tendremos la oportunidad de analizar diferentes aspectos del habla y del lenguaje que provoca este daño cerebral. Por ejemplo, estudiaremos en detalle en este módulo las dificultades provocadas por el deterioro del control sensorio-motor, como la apraxia verbal, la disartria y la anartria, que afectan la planificación fonética y motora del habla. Y en otro módulo también abordaremos la alteración que afecta la formulación lingüística, como es la fascia, que obviamente están estrechamente relacionados. Entonces, como mencionábamos hace instantes, el detrimento del sistema sensorio-motor provoca circunstancias negativas para el paciente. Detallaremos y aprenderemos en el transcurso de este módulo a distinguir en la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de las dificultades provocadas por las consecuencias motoras, como son la hipertonía y la hipotonía, ya que su intervención difiere desde las bases y cualquier decisión terapéutica que omita estos detalles puede provocar no solo una pérdida de tiempo, sino un agravamiento del daño, por ejemplo. En un paciente con hipertonía no podemos abusar de los masajes para la reactivación muscular pasiva, porque estaríamos provocando una hipertonía mayor, una espasticidad, estaríamos haciendo avanzar ese tipo de dificultad. Otras manifestaciones del sistema motor son los trastornos del movimiento,
cuyas consecuencias provocan alteraciones en la vida cotidiana del paciente, en su capacidad de operar, en la ejecución de planes organizados al momento de ejecutar tareas. Esta situación desencadena también consecuencias en el estado de ánimo, que requieren abordaje tan serio como la terapia física o la logopédica. Nuestra intervención debe contar con etapas prudentes de indagatoria, exploración de las estructuras, de las funciones, análisis profundo de las habilidades básicas para aprender, porque de ello va a depender también nuestro plan de trabajo posterior. Y por supuesto la evaluación funcional global y específica en los procesos como la respiración, la deglución, la fonación. Contaremos con pruebas para esto informales o no formales y formales. Y además tendremos la posibilidad de hacer evaluaciones perceptivas que van a proveer información necesaria para la correcta toma de decisiones terapéuticas. La terapéutica se valdrá de recursos y técnicas variadas. Podremos reconocer las mencionadas podremos reconocerlas en las mencionadas diapositivas anteriores, entendiendo su importancia y utilidad en cada tipo de abordaje y planteo terapéutico. En ningún caso se descuidará el contexto del paciente, la familia, el estado de ánimo y fundamentalmente el sostén de la motivación, que va a ser clave en la conservación o en la continuidad de la terapia en el tiempo que esta secuela lo demande. Como objetivo principal, y para ir cerrando este resumen del recorrido por el módulo, tenemos que tener en cuenta que nuestro objetivo principal, como les decía, va a ser la reducción del daño, teniendo en cuenta que ante lo inevitable vamos a proveer ayudas terapéuticas para amortiguar las secuelas, priorizando el abordaje logopédico y dentro del abordaje logopédico la inteligibilidad del habla como un resultado posible, un resultado potable y deseable. Así vamos a estar interviniendo con respecto a la recuperación de la eficiencia en la comunicación cotidiana para que este paciente logre acomodar su discurso a la cotidianeidad, recuperar su rol social, tanto en el seno familiar como en el laboral o cualquier ámbito en el que desempeñe su función o su rol. Entre todos estos conocimientos, como les decía, vamos a estar compartiendo mucho material, vamos a estar compartiendo situaciones prácticas y cualquier duda, cualquier situación que ustedes quieran resolver o necesiten consultar, estaré a disposición para responder con mucho gusto. Los espero en el módulo de Disartria y Anatria.